Nos espera una conferencia súper interesante de Claudia Laub, y entonces creo que nos sentamos ya y reiniciamos la jornada de la tarde. Entonces, bueno, os presento a Claudia Laub, que viene del Ágora Argentina y que ha estado trabajando en temas urbanos y conflicto durante muchos años. Creo que no necesita más presentación, le doy pie y seguro que va a ser muy interesante. Gracias, Claudia. Eso lo vemos después, ¿sí? Me queda el último momento, no es fácil, así que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Y les quiero contar 2 o 3 cosas. Cuando me invitaron, pensé en Vallecas, ¿no? O sea, me dijeron Vallecas, busqué en internet. Tenía algunas cositas que decían que era un barrio peligroso. Eso es problema de ustedes, pero en la internet, cuando uno entra, una de las primeras cosas que decía me llamó la atención, pero de todas maneras todos los lugares son peligrosos y todos los lugares a su vez son no peligrosos, depende para quién. Para algunos lo que es seguro para algunos es muy inseguro para otros y viceversa, o sea que eso me dejó tranquila. Pero de todas maneras pensé, ¿qué podemos llevar de América Latina para este lado? Entonces, ahí vino el tema del buen vivir, porque lo del buen vivir es algo que hemos recogido de la región andina y sobre todo de los pueblos aborígenes o las naciones primitivas, y Bolivia en particular tiene una constitución plurinacional, es un Estado plurinación. Para nosotros es admirable que es el único país del mundo que yo conozca que tenga ese Estado plurinación, o sea, muchas naciones que conviven. Y lo del buen vivir, lo primero que les quiero decir, por qué lo elegí y por qué esta mañana a alguien hice el comentario, porque a ustedes, buen vivir, me enseñaron ellos, amigos bolivianos, me dijeron, no queremos vivir mejor. ¿Mejor que qué? Que lo que dice el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, tienen que mejorar. No, nosotros queremos vivir bien. Esa fue la gran definición que para mí fue muy importante en lo personal también, porque esa tendencia a mejorar, mejoramiento de barrios, no, ¿por qué mejor qué? Porque el mejor significa que hay un peor y hay un mejor y la escalera puede seguir al infinito, o sea, la codicia. Nuestros sistemas económicos son codiciosos, siempre es más y más y más, o sea que no terminaría nunca. Entonces a mí el vivir bien me pareció interesante. Vivir bien en contextos conflictivos es también ser franco, porque vivir bien en situaciones, por lo menos en América Latina, algo les anunció Pablo, o sea que no voy a repetir, pero estamos siendo amenazados por el neoliberalismo en estado puro. Es decir, lo teníamos en un estado mucho más disfrazado y en este momento tenemos un nuevo avance en la región que se manifiesta de distintas maneras. O sea, la concentración en este momento y la desigualdad, la concentración económica en muy pocas manos, la desigualdad es enorme. Entonces, el desafío es poder tener claro que esa desigualdad no la vamos a aceptar, pero digamos, vivir bien en esos contextos es un gran desafío. Y otra pequeña anécdota para ya entrar. Les cuento que ayer perdí mi tarjeta de crédito aquí en Vallecas, en esta ciudad tan peligrosa, y la encontré esta mañana. No hice la denuncia porque alguien me dijo, no te preocupes, la vas a encontrar. Y llegué hoy y la encontré. Así que muchas gracias a Vallecas. No me ocurrió lo mismo en otras ciudades donde perdí y perdí. Así que bueno, les agradezco a quienes viven en Vallecas el haber encontrado.
Bueno, este vivir bien es como una propuesta que les hago después de estos días que han pasado escuchando temas y temas, es volver a repensarnos en estos contextos tan conflictivos, porque en realidad los contextos en los que vivimos son muy conflictivos. Es decir, entonces pensar ahora esta ciudad donde podíamos tener relaciones más constructivas entre personas, o sea, ahora me refiero a las personas, y también a la accesibilidad a los servicios públicos, los vínculos con la salud, el cuidado ambiental, la vivienda, todo lo que estuvieron viendo, pero a la luz de ese buen vivir, como una propuesta, ¿no? Después, si lo logramos, es otra cosa. Vivimos efectivamente enervados, no sé aquí, pero en América Latina, digamos, la violencia ha aumentado, y no es la violencia, son los diferentes tipos de violencia. Hombres contra mujeres, entre varones, entre adultos con los jóvenes, digamos, son violencias de todo tipo. Y la peor violencia que estamos sufriendo es la del Estado contra las personas. Es decir, la violencia policial, para nosotros la democracia fue un momento muy importante. El año 85, digamos, fue nuestra primavera democrática, y lo quiero aclarar para que sepan desde dónde hablo. Yo en ese momento estaba inserta en el Estado, en el gobierno, en los gobiernos, trabajé a nivel del gobierno nacional, municipal y provincial, digamos, en los 3 niveles del Estado, y fui muy feliz y creía que desde ese lugar se podía hacer muchas cosas. Claro, cuando uno viene de un contexto de dictadura y se abre esa posibilidad de hacer y de recuperar y de reconstruir esos tejidos sociales totalmente asustados, o sea, ahí el miedo también operó, y durante mucho tiempo era muy difícil participar, conversar, todos éramos sospechosos. O sea que tuvimos un momento de mucha euforia, y quizás muchas buenas prácticas de América Latina fueron de ese momento de apertura, de el arte, las calles, el ocupar el espacio público, después de un contexto de tanto encierro. O sea, lo aclaro porque en un país normal yo hubiera seguido en el Estado. O sea, realmente reconozco que me gusta mucho, pero por supuesto hubo vaivenes y en algún momento nos tuvimos que ir un grupo bastante grande. ¿Por qué no fuimos? Y eso lo quiero aclarar porque es de lo que quiero hablar después. ¿Saben por qué no fuimos? Trabajábamos en un gobierno provincial y de cada ministerio, entre ministros no se hablaban. Por supuesto, cada ministro quería tener su isla. Pero los niveles de dirección y menos, habíamos decidido armar una red para resolver los problemas de la gente que venían articulados. Uno necesitaba la partida de nacimiento, el otro necesitaba un subsidio, el otro tenía problemas de salud mental fue muy importante en esos años. Y pensábamos que era lo más normal que nos reuniéramos cada 15 días y articuláramos y hiciéramos programas conjuntos. Nos echaron a todos. O sea, ¿por qué? Porque se vivió como una amenaza esa articulación. Y terminamos yéndonos, y ahí nació el Ágora. Y nació el Ágora hace 22 años, como recordando la plaza pública, la vieja plaza pública de los griegos, donde, bueno, había hombres, no había mujeres, pero en esta hay hombres y mujeres. Y nuestra propuesta fue el espacio público como lugar de petición, porque habíamos trabajado desde el Estado, desde el gobierno, y teníamos dificultades de encontrarnos con la gente de los barrios, porque no estaban organizados. Entonces se nos ocurrió, bueno, ahora que no estamos más de este lado, vamos del otro lado y aprendamos sin enojarnos, porque digamos no estábamos enojados con el gobierno de turno, pero no con el Estado, al revés. Entonces aprendimos
a peticionar, que no era fácil porque había que primero ponernos todos de acuerdo y tratar de aprender cómo se le pide a ese gobierno local o gobierno provincial. Trabajábamos en temas conflictivos como la salud mental, los encierros, las cárceles. Esa era nuestra área de alto nivel de conflictividad y la inseguridad. Entonces se dividían los grupos entre pena de muerte y los que pensaban que simplemente había que encontrarle la forma de incluir a las personas. O sea, en ese espectro lo que hacíamos en ese momento era ocupar los espacios públicos y debatir. Y cada uno hablaba en primera persona del singular, digamos, no estaba prohibido decir hay que fusilar a todos, hay que... No, ¿por qué uno piensa, desde qué lugar lo dice, si tuvo una experiencia como víctima y si uno fue víctima, por qué, desde dónde uno hablaba? Porque también teníamos claridad que la víctima no puede dictar políticas públicas, porque desde ese lugar de víctima era un lugar de dolor. Entonces tratamos de trabajar esos temas durante 2 o 3 años, lo logramos, fue una buena experiencia, ocupando bares, lugares públicos, con artistas, combinados, hacíamos... Bueno, es una primavera democrática, un poco cuando lo escuchaba esta mañana a Pablo, o los artistas en la calle, el teatro, todo eso ocurrió en una apertura democrática. Poco a poco eso se fue combinando mal, y tuvimos otro tipo de dificultad y, como les dije, el comienzo fue salir de ahí. El vivir bien, quiero volver, recién comenté, para nosotros Boaventura de Sousa Santos, que ustedes lo tienen muy cerquita en Coimbra, para nosotros es un referente porque viene mucho a América Latina y colabora mucho en darnos entusiasmo para seguir adelante, para no seguir trabajando en democracias tradicionales o en democracias capturadas, porque en realidad nuestras democracias están un poquito capturadas y es como si fuera una democracia, porque en última instancia, digamos, los poderes concentrados no permiten esa gran democracia que uno la tiene en la cabeza, pero en la práctica no es. Y me interesaba poner en cuestión esto de que el concepto de medio ambiente, que es un concepto central, que lo vieron todos estos días, el concepto no existe en los pueblos indígenas. ¿Por qué no existe medio ambiente? Porque no existe la división hombre-medio ambiente. O sea, está incluido, es medio espinociano o medio... Están tan vinculados a la tierra la cuidan, la tierra no se la domina, la tierra nos domina de alguna manera. Entonces hay un gran respeto a la tierra y está unido, entonces no existe medio ambiente hombre, es uno solo. Entonces, por eso me pareció interesante revisar eso, por qué no tienen el concepto de medio ambiente y por qué nosotros sí lo necesitamos, porque hemos desdoblado, nuestro capitalismo salvaje nos ha desdoblado en buena forma, de manera que esa separación, y por eso también la estamos tratando de destruir, ¿no? Así que esa era la referencia de donde saqué un poco lo del buen vivir, lo del medio ambiente. Y el tema que nos convocaba era la ciudad, y la ciudad como espacio de cuidado. Se me ocurrió también pensar en esto, y les cuento también el origen de la palabra cuidado. Hicimos un seminario y en la imprenta decía ciudad,
y en la imprenta se equivocaron y pusieron cuidado. Y dijimos, esta es la nuestra, la verdad que está muy bien. ¿Qué es sino la ciudad, sino un espacio de cuidado? Y acuñamos esa palabra porque cada vez, y si ustedes se fijan muchas veces escribiendo, el corrector pone cuidado. Y entonces, bueno, quedó, para nosotros ciudad es un espacio de cuidados, porque, digamos, nos tenemos que cuidar en la ciudad. Y lo que es seguro para unos es lo que les decía, en esa ciudad, ustedes a lo mejor dicen, en mi casa me siento muy seguro, pero en la casa del otro me siento muy inseguro. O un barrio para ustedes es muy inseguro y el otro es muy seguro. O sea, es tan relativo. Una vez se hizo un estudio donde le preguntábamos a la gente dónde se sentía seguro. Y se sentía seguro en su barrio e inseguro en el del otro. El otro se sentía seguro en el de él. O sea que cruzado, todos estaban inseguros y todos estaban seguros en los mismos espacios. O sea que era muy interesante. También era interesante zonas llamadas de riesgo, porque se juntan los muchachos a molestar, digamos, de noche. Los corrimos un poco, hicimos una obra de teatro en ese lugar y todos estábamos en ese lugar que era tan inseguro. Entonces, digamos, esto hay que aflojar un poco, porque si no estigmatizamos muy rápidamente una calle, un barrio, revisarlo un poco más y trabajar individualmente qué es lo que le produce inseguridad. Y no niego que exista el delito, es decir, no soy una persona que lo va a negar, existe, pero me parece que lo podríamos revisar a qué llamamos, a qué delito tememos, porque no es todo igual. Entonces, relativizar un poco en ese espacio y espacio de cuidados. Esa ciudad de cuidados tiene todo eso, tiene la sociedad civil, los movimientos populares. Aquí hubo experiencias que se ubicaban en ese espacio, en el espacio celeste, el Estado, ese espacio naranja, que puede ser provincia, municipalidad, nación, los movimientos internacionales, también hay activistas internacionales, los medios de comunicación, las empresas, todo eso que de aquí se habló, todo eso está en conflicto, unos con otros, otros están más amigos, pero digamos, ¿qué podemos hacer todos juntos en esta ciudad? Es un espacio muy complejo, no vamos a negar la complejidad. También es un lugar de encuentro, es un lugar de negociación, y hay mucha similitud en acceder a la ciudad y acceder a la política. O sea, creo que de entrada no lo comenté, pero el Ágora, al igual que comentó Pablo, nosotros creemos que somos una asociación política, no partidaria, porque al interior del Ágora tenemos de todos colores, menos de derecha, digamos, porque alguna definición le tenemos que dar, pero desde aquí para el otro lado tenemos toda la gama de personas, militantes, activistas, de manera que siempre hemos decidido que éramos una asociación política y al mismo tiempo creemos firmemente en que tenemos que tecnificar la política y politizar la técnica, es decir, siempre anfibiamente en ese espacio de ciudad o de política, el Ágora, como nos consideramos anfibios, a veces tenemos que estar bajo el agua como ahora que no salimos mucho, pero apenas hay un gobierno, llamémoslo de alguna manera progresista, ahí estamos para colaborar, algunos de nosotros se insertan y no somos cooptados, somos funcionarios porque en realidad sabemos bastante de administración pública. Nos hemos formado en ese campo. Así que de vez en cuando nos verán como funcionarios y de vez en cuando estamos en otros espacios. Por eso a veces decimos que somos un poco anfibios, ahora estamos un poquito bajo el agua.
pero ya vendrán tiempos mejores. Como yo les definí ese espacio como algo muy complejo, la propuesta es cómo atrapamos eso tan complejo, ¿no? Lo que vimos hoy en niveles nacionales, niveles micro, niveles intermedios, ciudades pequeñas, ciudades como San Pablo y a lo mejor al lado una pequeña ciudad de 8.000 habitantes. Acá tenemos una compañera que me dijo que tiene 8.000 su ciudad. Y es tan importante su definición de ciudad como la definición de San Pablo, solo que a San Pablo habrá que cortarlo en pedacitos para poder digerirlo, ¿no? O sea, el elefante lo tenemos que comer en pedacitos. Para atrapar lo complejo, dos conceptos que me gustaría transmitirles, y no lo vamos a desarrollar, que la ciudad es sujeto y objeto de planificación. Históricamente, la planificación, yo planifico para los otros, las corrientes de planificación que hemos conocido eran la planificación estatal, que planificaba para los ciudadanos o para los habitantes del territorio. Creo que los cambios de la planificación estratégica participativa hicieron que la ciudad pudiera ser tanto sujeto como objeto de la planificación. Y quizás debiéramos estar bastante orgullosos de pertenecer a una ciudad que planifica, porque planifica con nosotros. Entonces, la ciudad está planificando. La ciudad no es un abstracto, la ciudad está formada por personas. Y, digamos, eso lo dejo porque podríamos hablar horas de planificación estratégica, y creo que hay mucha gente acá muy capacitada. Entonces yo digo, tenemos que buscar viejos y los nuevos instrumentos para intervenir en lo micro, en lo intermedio, en los problemas que son más graves y se repiten. O sea, yo creo que un problema de vivienda no está bien. En el corto plazo muchas veces resolvemos en la urgencia, pero no podemos seguir viviendo en la urgencia. Podemos trabajar a dos niveles. Podemos estar resolviéndole el problema de vivienda a una persona que en este momento no puede ser incluido y no puede esperar, pero mientras tanto no abandonemos el mediano y largo plazo. Yo creo que somos capaces de hacer 2 y 3 cosas a la vez. Y no nos enojemos, porque por ahí alguien dijo, bueno, siempre estamos dando y dando a la gente y no aprenden, digamos, a pescar, esa famosa idea. Pero yo les aseguro que hay situaciones donde en la urgencia y por esta vida es mejor dar que discutir si le corresponde o no le corresponde. Entre tanto se fue la vida, pero mientras tanto uno puede trabajar a 2 niveles, trabajando las urgencias y tratar de organizar esas urgencias cuando pueden tener, como alguien explicó, respuestas colectivas. Pero no despreciar tan fácilmente. A mí una vez me dijeron, aquí nadie quiere trabajar, yo busco un jardinero y no viene. Y digo, pero usted paga o simplemente da unas monedas, usted paga un salario, usted le da ropa, ¿tiene la dignidad de levantarse todos los días a la misma hora o es simplemente me corta el pasto por hoy y no venga más por una semana? Es decir, conseguir trabajo digno, organizado, como un organizador de la vida, no es sencillo en este momento para grandes masas de la población. Por lo menos en mi país en este momento han echado, yo no quiero arriesgar el número porque me horroriza, pero es muchas las personas que se han quedado sin trabajo formal. Y el trabajo formal es un gran organizador de la vida. Entonces, esto de atrapar lo complejo, dijimos, desde el Estado sabemos planificar, podríamos hacer todo un esquema de planificación, pero también desde la perspectiva ciudadana es muy interesante que miremos
¿qué necesita la gente? Escuchar las necesidades, porque las necesidades, las básicas, no vamos a discutir en este momento. O sea, no voy a discutir si necesita agua, luz, un techo, un abrigo. Me parece que esas necesidades básicas son derechos. Ya pasaron a categoría derecho y, digamos, está saldada a eso. Tenemos que cumplir. Si somos Estado, tenemos que resolver este tema de los derechos. Pero hay otras necesidades que son socialmente construidas. Históricamente, hay gente en algunas regiones que tiene otras necesidades que en la otra ciudad. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No nos enojemos. Y esas necesidades hay que resignificarlas, hay que trabajar con la gente, y no siempre el que más demanda es el que más necesita. A veces es el que mejor puede peticionar, el que mejor sabe protestar, y a veces hay personas que están muy calladas y están pasando muy mal momento y se convierten en personas totalmente excluidas de la posibilidad de peticionar. Entonces, revisar un poco la escucha de cuál es la necesidad. Y por supuesto, esto de la intersectorialidad, muchos piensan que es bla bla, pero yo reconozco que es imprescindible para explicar el origen de los problemas. O sea, el problema no tiene, si es un problema, si es un verdadero problema, es complejo y tiene distintas maneras de ser abordado, porque cuando alguien dice, en el hospital no hay algodón, eso no es un problema. Usted consigue el algodón y se resolvió. Una falta. Problema es algo más complejo. ¿Por qué no hay algodón en el hospital? ¿O por qué no llega a satisfacer el nivel de la vivienda? No falta una vivienda, construye una vivienda. No, es un problema habitacional. Entonces, y los problemas en general de los que yo he visto se resuelven no desde un sector. Y ahí tenemos un problema. En general son soluciones intersectoriales, pero y coaliciones y esto que planteo aquí, ¿no? O sea que la solución simple en general no es la solución a un problema, es una solución a una demanda puntual. Los problemas son un poquitito más complejos. Y ahora yo les dejo todo lo más rápido que puedo y con mi PowerPoint de apoyo. El texto lo escribí y está un poquito más desarrollado, pero es como dejarles un poco ideas, ¿no? Ideas de temas que pueden serles de alguna utilidad. Un tema que me preocupa y nos preocupó siempre es la fragmentación. Porque la fragmentación, uno se pregunta, son minorías, sí, pero resulta que si ustedes miran todas las mayorías son, si uno mira minorías, y las pone todas juntas, las minorías son mayoría. La minoría en realidad son las clases dominantes, son los núcleos de poder, son mucho más pequeños que todas esas minorías, porque, no sé, los jóvenes son minorías, no quiero ponerles nombres, en cada país tenemos los nuestros, los negros, los verdes, los que se drogan, los que no se drogan, los buenos, los malos. Y saben una cosa, y eso lo hemos estudiado, la balcanización, la fragmentación, genera el deseo de que alguien nos organice, porque estamos tan hartos de sentir que estamos tan fragmentados y este es un enemigo y el otro es más enemigo y con este no se puede, que uno termina rogando soluciones autoritarias. Ese es nuestro
nuestro enemigo, la solución autoritaria. Por eso es mejor revisar un poco, porque ante la necesidad de... Inclusive les doy un ejemplo doméstico. Cuando tenemos que organizar una comida, empieza uno, no, que martes no puedo, que miércoles tampoco, que no sé qué, que el otro. Aparece siempre alguien que dice, yo pongo mi casa, pongo la comida y después repartimos los gastos. O sea, hay alguien que nos organizó. Entonces tenemos que aprender a aceptar que estamos muy fragmentados, y ahora voy a trabajarles un poco el tema de cómo enfrentar la fragmentación. Pero sobre todo lo que quería advertir, que lo que estuvimos viendo, estos fragmentos del Estado, fragmentos en la comunidad. Oscar fue esta mañana que explicó que también es un desafío hablar con la administración, con la burocracia, porque todos venimos fragmentados al interior del gobierno o de la administración pública. Hay fragmentos por todos lados. No habla con el otro no habla con... Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Porque estamos copiando modelos de fragmentación. Y redes es algo que nosotros venimos trabajando hace muchos años en el Ágora. Redes aparece en ese espacio vacío donde antes teníamos los sistemas. De todas maneras, redes, quiero aclarar, redes no es nuevo desde que está Internet, ni redes es la manera en que vivimos. Si tenemos familia o no tenemos familia, pero tenemos amigos o tenemos a alguien, vivimos en red, no es un invento. Es decir, red es la manera en que los humanos nos desarrollamos. O sea, quería aclararlo porque si no queda como las redes de Internet o Facebook. No quiero hablar de esas redes, quiero hablar de las anteriores, de a las que pertenecemos, o a una familia o a grupos de amigos, o dentro de la administración también tenemos redes. Simplemente acá es para pelear un poco que los sistemas, las redes se basan en la desterritorialización, o sea, todo está tabicado y para entrar en red necesitamos irnos de esos límites. Si ustedes quieren atrapar lo complejo y miran este esquema, digamos, de complejidad o de una ciudad, de una comunidad, si yo hablo de sistemas, lo meto adentro de algo y ese es mi sistema, tiene una frontera el sistema y al interior puede haber cambios. Hemos estudiado que el todo es más que la suma de las partes, pero está adentro. O sea, ustedes pueden decir el sistema de gobierno y no es una red, es un sistema. Entonces proponemos como desafío los sistemas abiertos. Para poder hablar de verdaderas redes, son los vínculos más importantes que los límites. No es lo que está dentro, sino es el vínculo. El vínculo es la unidad, como nos enseñaban en la escuela, la célula es la unidad más pequeña, no sé si es la célula, pero algo es lo más pequeño. Bueno, en nuestro caso, cuando hablamos de redes, lo más sencillo es el vínculo de una persona con otra persona, no el director del hospital con el director de la escuela cuando son instituciones. Es el señor Juan Pérez con el señora Juana Molina. Esos dos se vinculan, no es el cargo, porque si hablamos de redes, es redes de personas. Esta es la propuesta que hacemos. Y tenemos redes institucionales, redes de personas, redes comunitarias, tenemos todo tipo de red. Los bordes son difusos. Y lo que planteo, que a diferencia de sistema, el borde es poroso. En una ciudad
eso se puede estirar para un lado, puede estirarse para el otro, no es un sistema. De repente entra un grupo nuevo y lo incorporamos a la red. Las redes son abiertas. Es un concepto complejo, pero lo conocemos. Es complejo cuando yo les tengo que transmitir, pero enseguida se van a dar cuenta que lo vivimos todos los días. Es la forma espontánea en la que nos organizamos, es el vínculo entre dos o más personas, es nuestra unidad de red, y como en todas las relaciones humanas, los vínculos se construyen, se alimentan, se sostienen y se deterioran o destruyen. Red no es un ideal, es un instrumento, es un aparato que nos puede ser conceptual, porque la mafia bien organizada, es una magnífica red. Esa funciona perfecto. A veces no funciona y pasan desastres, pero digo, no idealicemos, porque los organismos de cooperación dicen, trabajen en redes, usen el concepto género, digamos, viene pautado, pero a la hora de la verdad, red es algo, me parece que hay que revisarlo al concepto, ¿no? O sea, la red puede ser una red mafiosa. Nosotros queremos redes para hacer algo, también como la mafia, o sea, no, en sí mismo la red no es ni buena ni mala, es como la usemos, es un medio, es como la planificación estratégica, yo les puedo planificar la dictadura, o un sistema totalmente antidemocrático, o sea, pero también puedo tener una planificación más abierta, o sea, no es el instrumento. O sea que también se deterioran, se destruyen. Cuando hablamos de redes, ahí es donde yo pienso, la propuesta que hacemos es que el Estado tiene que copiar a la sociedad. Tenemos que romper, porque lo habitual era al revés, la sociedad tenía que copiar artefactos jurídicos y organizar al Estado. O sea, yo lo organizo, no al Estado, al revés, a la comunidad. El Estado nos organizaba. Acá la propuesta es que el Estado revise su forma de articularse. Si pudiera trabajar en red, tienen que soltar un poquito el poder y dar más autonomía, porque un buen burócrata va a decir, yo no puedo porque estoy dentro de la estructura y si no sigo todos los pasos, no puedo. Entonces, el que decide que podamos trabajar en red tiene que ser lo suficientemente flexible para que esta persona llamada Juan Pérez, burócrata, pueda tener un margen de libertad. Alguien habló, que lo dejen salir, no tiene que trabajar de 8 a 14, quizás a las 6 de la tarde hay una actividad en el barrio, el sábado, el domingo, o sea, falta un poquito de confianza y de autonomía. Es para pensarlo, redes. Ahora digo, ¿cómo? Nosotros hemos puesto en práctica un esquema, voy muy rápido, pero si después quieren lo leen, ¿no? Pero quería dejar colocados cómo lo pensamos. Queremos hacer una red aquí. Lo primero, tengo que reconocer que el otro existe. Es central. Esto parece lo más tonto de la formación de una red. Pero si yo no lo reconozco, aunque sea como enemigo, lo peor que puede ocurrir es que ustedes quieran organizar una red y pasan de largo y no vieron que alguien existe. No existe. Entonces no va a poder ni siquiera figurar como enemigo. Porque la red no es una red solamente de amigos. La red es entre personas que tienen alguna cuota de poder y que nos necesitamos mutuamente para hacer algo. Entonces, lo primero es reconocer.
reconocer que el otro existe como interlocutor, como adversario. Y eso supone que lo acepto. Aceptación no con un valor positivo. Lo acepto, está. Es ese colectivo horrible de jóvenes que me amenazan, que toman vino todas las noches, son muy desagradables, pero los veo, no los niego, los veo y van a ser parte de mi red. De alguna manera, si quiero trabajar con todos, voy a necesitar trabajar hasta con aquellos que mucho no me gustan. El segundo nivel, como uno creería que es al revés, por eso insistí mucho, primero es reconocer, no sé nada del otro, veo ahí un grupo de gente. Conocer ya es un segundo nivel de mejor calidad, porque ahora quiero, a ese que reconocí, lo quiero conocer. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? ¿En qué horario? Sea de la administración, sea de la comunidad, pero es la pregunta. Me interesa, supone y genera interés. Me interesa. Dígame usted a qué se dedica, en qué horario. La verdad que no me gusta, pero me interesa. O sea, quiero ponerle no una valoración positiva a estas calificaciones, digamos, aceptar no quiere decir que lo amo, lo acepto. Y que tengo interés, pero a lo mejor es un interés no bondadoso, es simplemente porque lo necesito, pero tengo que saber quién es, qué hace, a qué se dedica. Un tercer nivel, ya nos reconocimos, nos conocemos, podríamos colaborar, podríamos hacer algo juntos. A nivel comunitario, esporádicamente ahora ocurre un pequeño incidente, entre todos nos hemos reconocido. ¿Qué les parece si colaboramos con un problema que ocurrió en la calle, una pequeña inundación, algo no muy grave, pero solidariamente salimos a colaborar? Quizás el alcalde o alguna persona, un concejal, alguien nos organiza y pide nuestra colaboración. Como nos reconocemos, digo, no, esperen que faltan estos, faltan los otros, sabemos qué saben hacer y colaboramos. Colaborar quiere decir prestar ayuda en forma esporádica y genera reciprocidad. Hoy colaboré con ellos, mañana quizás cuando me pase algo a nuestro colectivo, vengan los demás de la misma manera que dimos una mano en una situación de dificultad. Son niveles de red, ¿no? Estos la red del reconocer es la agenda de teléfonos, el celular hoy en día. En el celular tenemos un montón de números de teléfono que más o menos reconocemos. O sea, ese sería el nivel más básico de red. Cuando nos conocemos y tenemos interés, yo tenía mucho interés en conocer a uno de ustedes, ya es un segundo nivel, nos pasamos los mails, sabemos qué hace cada uno. Colaborar, dijimos que es un tercer nivel de red, digamos,